espacio y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años, si Dios y la Virgen lo permiten, y si ustedes nos siguen respaldando, en febrero estaremos llegando al año 21 de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana. Son más de 5.300 entrevistas realizadas a la fecha, todos los días con un solo tema, con un invitado, donde ustedes y nosotros aprendemos de nuestros invitados profesionales y expertos y especialistas en diferentes campos. El de hoy no es la excepción, así es que desde ya los invito para que nos pongamos cómodos todos. Si está en casita, sírvase un cafecito, siga desayunando, un agua dulce. Si va en el vehículo, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad. Si está en el campo, en la playa, en la oficina, en la bodega, en el taxi, en el Uber, en cualquier lado, acompáñenos durante esta hora. Les recuerdo que transmitimos por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, lo invitamos a que nos escuche. La señal está en vivo, en directo para Costa Rica y el mundo entero por medio de nuestra página de Facebook. La dirección, muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la dirección. Ingrese ahí, una vez que está ahí le da clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora
o desde su teléfono celular. ¿Quiere participar con su opinión? Envíe sus reportes de sintonía y su opinión con respecto al tema en la medida en que vaya avanzando a través de la línea de WhatsApp 83414142. Repito, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos para que estemos debidamente conectados a través de la línea de WhatsApp 83414142. Bueno, amigos, hoy recibimos con mucho gusto a un buen amigo de esta casa, amigo nuestro, el máster Juan José Acuña Leandro. Él es experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. El tema que nos trae hoy es segundo paquete de seguridad de Laura Fernández. Bueno, ustedes oyeron que la presidente Laura Fernández nos anunció un nuevo paquete, y es que Costa Rica continúa enfrentando el enorme desafío de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la creciente violencia que preocupa a la ciudadanía. En ese contexto, el Poder Ejecutivo presentó un nuevo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad que incluye reformas para ampliar las causas de extradición de costarricenses por delitos graves, modificar procedimientos penales, endurecer sanciones contra la minería ilegal, regular beneficios de ejecución de la pena, establecer nuevos rangos policiales y sustituir el apremio corporal por el monitoreo electrónico en algunos casos de deudores por pensión alimentaria. Estas iniciativas han generado un amplio análisis jurídico y político sobre su alcance, constitucionalidad y eventual impacto en la seguridad del país. Para analizar estos proyectos, reitero, desde una perspectiva técnica, nos acompaña el máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal y Seguridad y Crimen Organizado. Juan José, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá. No, Dieguito, muchísimas gracias a vos, las gracias a vos y a todos los oyentes que siempre nos honran con su sintonía. Yo siempre lo he dicho públicamente y no lo digo por ser vos, pero este es uno de los programas que considero que tienen más peso en cuanto al nivel de pensamiento que aquí pues concurre entre los oyentes y pues que aquí aprendemos todos, y pues realmente quiero felicitarte y agradecerte por cada invitación que me haces a este honorable programa. Gracias, muchísimas gracias al máster Juan José Acuña Leandro, reitero, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado. Él nos va a acompañar ahora en la mañana para analizar estas propuestas de la presidenta Laura Fernández contra el crimen, para fortalecer la lucha contra el crimen. Empezaría por la primera pregunta: ¿qué pretende el nuevo paquete de seguridad presentado por la presidenta Laura Fernández? Bueno, como siempre hago la aclaración, yo siempre voy a ser muy parcializado, y siempre voy a ser muy enfocado en mi partido político. Siempre le seré fiel a mi partido político, que es Costa Rica. Para mí no hay que si esto, que si oficialismo o no oficialismo, que si esto, que si el partido otro, que si la denominación o el color o la bandera. Para mí es Costa Rica, y a ese le voy a ser fiel, y voy a ser muy objetivo, y voy a ser muy parcial a favor de mi país. Entonces, porque siempre me gusta aclararlo en cualquier entrevista, porque habrá gente que dice, bueno, es que se tira hacia un lado, se tira hacia el otro, y yo realmente, créanme que mi única intención es espantar y erradicar al crimen organizado en la medida mayor que se pueda de Costa Rica, y que nos dejen ser un país en paz, donde nuestros nietos puedan vivir tranquilamente y no con terror como se vive actualmente. Entonces, bueno, yo debo decir que hay cosas buenas para el país, como que se han dado recientemente, como lo más nuevo que hemos visto, que es la captura de alias Diablo, con todo y toda la tema político, y que si fue la operación Chiripa o no. Esos temas hay que analizarlos. Me parece que tienen que efectivamente tener un control eventualmente político, legislativo, y por qué no, inclusive temas de responsabilidades judiciales más allá. Pero lo importante es que que cuando uno ve las noticias, se ve que se está trabajando contra el crimen organizado, se ven operativos, se ven que cayó alias tal, se ve que hay otro extraditado, se ve que la DEA está actuando, se ve que se
sea como sea, el OIJ, que vos sabes que es dentro de los que más rescato en el Poder Judicial, está haciendo pues su trabajo dentro de lo que puede. Entonces siento que como que de alguna manera, con todo y guerras, hay una dirección clara, que yo creo que antes no la había tanto, pero ya hay una dirección clara entre todos los actores políticos del país, y es erradicar al crimen organizado de Costa Rica. Y eso, digamos, como tal, a mí me alegra. Ahora bien, bueno, sí, este nuevo paquete que estás hablando y que es tema de este programa, bueno, hay cosas que no voy a ser mezquino, me parecen buenas, me parecen muy buenas, y vamos a explicar por qué. Sí, claro. Y hay otras que o no las estoy entendiendo muy bien, o no le encuentro una lógica, digamos, muy visible, digamos, a primera vista. Yo lo que tengo es el como decir, el brochure que envió Casa Presidencial de más o menos 17 filminas. Ese es el que tengo, ese es el que he visto. Obviamente ya habrá que ver ya el proyecto como tal para que nos explique mejor esos proyectos, y eventualmente emociones y cómo queda aprobado, etcétera. Pero entonces en general me parece bien. Obviamente hay mucho más, y aprovecho nada más muy rápidamente para hacerme propaganda en el sentido de, y lo digo porque sé que aquí nos escuchan muchos diputados de la Asamblea Legislativa. Yo he diseñado lo que le he denominado una reforma para efectos de reingeniería estratégica del Sistema Nacional de Seguridad para la contención y desarticulación del crimen organizado en Costa Rica. Ya hay diputados que están queriendo escuchar estas propuestas, que no son nada del otro mundo, muchas no, de hecho la mayoría ni siquiera requieren reforma constitucional, y que me parece que van mucho más atinadas a lo que ocupamos ahorita. Pero bueno, ese es un anuncio que aprovecho para hacerme, pero en todo caso algunas de estas propuestas las veo con mente abierta y con ojos positivos. Muy bien, excelente. Al fin y al cabo, lo que pretende este nuevo paquete de seguridad presentado por la presidenta Laura Fernández es introducir reformas legales y constitucionales orientadas a combatir el crimen organizado, agilizar procesos penales y fortalecer algunos mecanismos de control y persecución del delito. Más allá de ese asunto que empiezan a tratar de bajarle el piso a los logros del OIJ, a decir, bueno, sí, pero se tardaron 10 años, es que se les metió al Poder Judicial la corrupción hasta los tuétanos. Bueno, para verdad es el tiempo, decían tus abuelos y los míos y los de los oyentes. Ahí el titular de la Nación ahora dice, Banda habría tenido apoyo de policías para pasar droga por Puerto de Moín. Es decir, en la sociedad costarricense y del mundo, ningún sector está exento de que se le meta la corrupción. Entonces, cuando desde el Ejecutivo empiezan a decir, es que la corrupción se metió al Poder Judicial, ahora les tocó a ellos. El mismo ministro, don Gerald Campos, a quien felicitamos porque realmente ha cogido el toro por los cuernos, y nosotros tampoco podemos ser mezquinos y hay que reconocer cuando las cosas se están haciendo bien. Se fue para allá con el viceministro Castain, con el director de la PCD, con un grupo de oficiales, detuvieron junto con la Fiscalía algunos policías corruptos, tanto de Fuerza Pública como de la Policía de Tránsito, etcétera, etcétera, Policía de Fronteras, más bien Policía de Fronteras, que se estaban prestando para que se contaminaran los furgones. Así es que dejemos de estar señalando que, es que a ustedes se les metió hasta los tuétanos. Bueno, hasta los tuétanos está la sociedad costarricense, diría yo. Pero vamos a entrar en materia uno por uno de los 6 puntos para que nos alcance el tiempo. El primer punto dice, reforma al Código Procesal Penal para sustituir la audiencia preliminar por una audiencia única previa a los juicios, con el afán de acortar tiempos y costos, pero con pleno respeto del derecho de defensa, es lo que dice la señora Presidenta. ¿Qué opinión te merece esta primera propuesta? Bueno, esta la veo muy bien, la veo con buenos ojos. Tengo ciertas dudas de si se puede lograr con los términos que ahorita voy a explicar, que se habla de que en un mes, bueno, eso hay que ver si se va a lograr. Ya voy a entrar a eso. Recordemos, yo sé que muchos de los que nos escuchan son abogados, pero otros no, entonces voy a explicar un poquito este tema. La audiencia preliminar es la etapa intermedia consiste en una audiencia preliminar en el proceso penal, que básicamente lo que hace es analizar temas de excepciones, ver temas de prueba, ver el resultado conclusivo de la investigación fiscal, el requerimiento, si es un sobreseimiento, si es una
un auto de apertura a juicio. Eso es básicamente, y en términos más sencillos todavía, es definir si la causa va a juicio o no va a juicio y con qué pruebas va a juicio la causa. Eso es básicamente. El problema es que eso esa etapa, así, aunque suena sencillita, está durando años. Yo, que como siempre lo he dicho, formo parte ad honorem de algunas comisiones del Poder Judicial. Yo tengo acceso a las estadísticas, que además son públicas y que las comparto porque son públicas, para eso me las mandan. Y yo te puedo decir, por ejemplo, en Heredia, es solo esa etapa, no estoy hablando de la investigación del Ministerio Público, ni estoy hablando ya de la etapa de juicio, no, solo la etapa intermedia es un cuello de botella. Ahí está durando literalmente años. Más o menos el promedio son 2 años en la etapa intermedia, y a eso sumarle todo lo demás. Entonces, eso se supone inicialmente era un filtro para que eventualmente aquello que no tenía que ser, que no tenía que ir a juicio, pues que no fuera. Además es el momento procesal oportuno en el que se puede llegar a una medida alterna, una conciliación, una suspensión del procedimiento a prueba, etcétera. Pero al final la experiencia nos dice que esas cuestiones siempre las han admitido los jueces antes inclusive del juicio. Una conciliación, por ejemplo, antes de empezar el debate formalmente se puede realizar. Entonces, al final de cuentas, esto es un tema que yo lo he analizado con expertos de otros países, porque esto, recordemos que el Código Procesal Penal del año 98 es un modelo para Latinoamérica que no es típico de Costa Rica, es decir, prácticamente encontramos la misma numeración de artículos y es exactamente lo mismo. Y muchos coinciden en que esa etapa en realidad ya no funciona. ¿Por qué? Porque al final todo está subiendo a juicio. O sea, al final los jueces de la etapa intermedia están diciendo, no, como yo aquí no puedo entrar a conocer pruebas, porque esto no es un juicio, sino que es nada más una cuestión técnica para definir pruebas, etcétera, y si va a juicio o no, pues como yo no puedo entrar aquí a conocer pruebas, pues la verdad es que va para juicio, y todo está yendo para juicio. Entonces, si eliminamos esa etapa, no se vulneran derechos, porque al final lo mismo se va a ver antes de la audiencia, del juicio. Eso básicamente ya se hace en otras materias. Usted encuentra, por ejemplo, en muchos juzgados, lo manejan así, en muchas materias distintas, de que dicen, vamos a hacer una audiencia, qué sé yo, de conciliación, recepción de prueba, y en caso de que no haya conciliación y tengamos que seguir con el juicio, acto seguido seguirá. Entonces, hasta esa parte voy bien. Cuando yo veo el brochure que manda el Poder Ejecutivo, el problema es que yo veo que, digamos, desde el momento en que usted le notifican y lo indagan, que el juicio tendrá que ser, o por lo menos así lo entiendo, en un mes. Porque dice, una vez presentada la acusación y cuando el imputado rinda declaración, el tribunal de juicio, o sea, el tribunal penal, tendrá 48 horas para conceder una audiencia que se celebrará a más tardar en un mes. Yo estoy entendiendo que el juicio va a ser un mes. Eso yo no sé, digamos, cómo va a ser posible, porque, por ejemplo, en Heredia, para que señale un juicio, están durando 4 años en promedio. Entonces, esa parte me parece que puede quedar como, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Civil o la reforma del Código de Trabajo, que se establecen plazos que en la práctica no se están cumpliendo y que tampoco hay responsabilidades por no cumplirse. Entonces, lo que no me gustaría es que quede como ley muerta, sin sanciones, pero digamos, de ser así en los términos planteados, a mí me parece muy bien, porque eso le daría muchísima celeridad al proceso penal. Entonces, desde ahí, digamos que esa yo la veo con muy buenos ojos, le pondría un check preliminar, digamos. Ok, muy bien, vamos con la segunda. La segunda dice, en agosto presentará un proyecto de reforma constitucional, listo, ampliar causas de extradición de nacionales, dado que, comillas, Costa Rica enfrenta una nueva realidad en criminalidad, cierra comillas, además del tráfico internacional de drogas y el terrorismo incluidos en la reforma legal aprobada en el 2025, se incluiría legitimación de capitales, que me parece excelente, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, tráfico ilícito de partes humanas, también el sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales organizadas, participación en organizaciones criminales transnacionales y cibercrimen que atente contra la seguridad del Estado. Sería un mecanismo excepcional con previa resolución firme de los tribunales y cuando la acción sea delito tanto en Costa Rica como en el país receptor, dijo la mandataria. En este punto he escuchado diferentes opiniones, diferentes criterios, pero nos interesa la opinión tuya, Juan José, adelante. Claro, esta es mi opinión,
Nosotros tenemos que analizar que desde la perspectiva de la Convención de Palermo, la Europol, la Interpol, la UNOC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado no es únicamente narcotráfico. Decir, digamos, que el tráfico de drogas, o sea, agarrar una maleta con drogas y pasarla a Estados Unidos o Europa, que eso es el crimen organizado, sería como que yo diga que la única serpiente que existe en el mundo es una terciopelo. No, hay más de 4.000, digamos, tipos distintos de serpientes. Lo mismo pasa con el fenómeno del crimen organizado, que son organizaciones transnacionales. Ellos tienen, digamos, un menú, una gama muy amplia de modalidades que se presentan y que les genera dineros ilícitos y que son considerados crimen organizado de conformidad con estas instituciones que te acabo de mencionar. Obviamente el narcotráfico es la que más la gente ve por el tema de las novelas y por el tema de lo que vemos en Costa Rica, etcétera. Recordemos que actualmente la Constitución, a como está, porque esto, digamos, la extradición a personas nacionales o naturalizadas, hasta hace un tiempo era no solo ilegal, sino inconstitucional. Esto se reformó, que dicho sea de paso, aquí me tiro otro anuncio con muchísima humildad, y es que desde el año 2020, en media pandemia, que fue cuando yo empecé a salir en medios, yo fui una de las primeras personas en este país que empezó a decir que esto tenía que ser así, y propuse dos cosas: el tema de la extradición y el tema de la extinción de dominio. Con el tema de la extinción de dominio no me han dado pelota, pero con el tema de la extradición sí me dieron pelota. Doña Pilar Cisneros lo escuchó, yo no sé si Emido o lo estudió sus propios digamos, informes, y bueno, fue cuando se dio el proceso que finalmente hoy en día permite que sí se pueda, pero ahorita se puede únicamente para lo que es básicamente tráfico internacional de drogas y terrorismo. Entonces, a mí me parece bien, porque digamos, el problema es que el tráfico internacional, o mejor dicho, el crimen organizado internacional, como estoy diciendo con esa palabra, es internacional. Entonces, si uno solamente combate el narcotráfico, está combatiendo una parte que en realidad, si se quiere, es pequeña del crimen organizado. Ahí encontramos también otras, digamos, facetas, otras caras del mismo monstruo que son crimen organizado. Y hay muchas: trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas, la minería ilegal, que ahorita vamos a hablar de eso, que tiene que ver con los delitos ambientales, contrabando, la extorsión, el secuestro, digamos, cuando se trata de secuestro extorsivo, la corrupción, el fraude financiero, las estafas masivas, los delitos informáticos organizados, la piratería, etcétera, el tráfico, digamos, inclusive hasta de delitos tributarios, aduaneros, la financiación al terrorismo, todo lo que tiene que ver con, le llaman en algunos países mercenarismo, servicios criminales internacionales, digamos, todo lo que es lavado de activos, no sé, sicariato, falsificaciones, todo eso, digamos, es como una parte de lo mismo, del crimen organizado. Podríamos definirlo también como el crimen organizado transnacional, o económico financiero, o ambiental, o tecnológico, o violento, como sicariato, extorsión, secuestro y control territorial. Entonces aquí lo que estamos haciendo es subiendo esa gama, o digamos, elevando a extradición a este tipo de delitos que básicamente no estaban anteriormente. Aquí tal vez el que llama más la atención es el tema, por ejemplo, de la ciberdelincuencia, que ese definitivamente no lo encontrábamos, pero tenemos que entender que estos son delitos masivos a escala internacional. Ya hoy en día, por ejemplo, la ciberdelincuencia no es como antes, que había un hacker y que detrás del otro lado estaba un abuelito y sacaron la platita de la cuenta bancaria. Eso todavía se da, pero a una menor escala. Hoy en día hay, a través de lo que se conoce en crimen organizado como rutas opacas, hay, digamos, estafas de ciberdelincuentes, pero que no ocurren necesariamente en Costa Rica, o puede ser que una parte de la estafa ocurra en Costa Rica, pero finalmente es en Japón o en China o en Hong Kong donde finalmente se dan, digamos, el resultado final del proceso. Entonces, por supuesto que esto hay que unirlo. Y si, por ejemplo, hay personas que se están dedicando a todo este tipo de delitos que ya expliqué, que son parte del crimen organizado, y se vienen a esconder y a naturalizar a Costa Rica,
y, por ejemplo, Estados Unidos u otro país los requiere para extradición, pues por supuesto que tenemos que dárselos, porque ¿qué hacemos con esas personas que vinieron a delinquir de ahí estando en Costa Rica? Estamos quedando invadidos de lo mismo. Entonces sí me parece bien que todo lo que sea esa lacra se saque cuanto antes a través del mecanismo de la extradición, que hasta el momento ha funcionado pero a la perfección. Yo, si hay algo que no me quejo, es de la extradición. Ha funcionado perfecto. Usted ve como cae uno, luego cae el otro, luego el otro, luego el otro, siempre con pruebas, con debidos procesos, y bueno, y que enfrenten la justicia ya en Estados Unidos o donde sea que sea requerido. Entonces ese lo veo con muy buenos ojos. Muy bien, excelente. Sí, efectivamente, el país no tiene que llenarse de estas lacras que han venido a delinquir a nuestro país y otros que son nativos de nuestro país que también se dedican a quitarnos la tranquilidad a todos. Viene el tercero de las propuestas que hace la señora Presidente, doña Laura Fernández, en sus proyectos para luchar contra la delincuencia. Reforma, delincuencia y otro tipo de problemas que hay en el Poder Judicial. Reforma para modificar beneficios en ejecución de la pena, para que se coloque monitoreo electrónico a los condenados cuando se les permite salir de la cárcel a cambio de acudir a firmar periódicamente, siempre que haya perfiles técnicos para evitar que se libere a una persona peligrosa. Sí, hay una parte como que no me cierra o no la estoy entendiendo muy bien, porque digamos, aquí no veo que hable específicamente de crimen organizado, como sí lo veo en otros puntos. Entonces, eso me pareciera que está quedando abierto, digamos, a cualquier delito. Lo que pasa es que, digamos, por lo que estoy entendiendo, porque aquí dice que el proyecto plantea dejar de usar mecanismos permisivos como firmar cada cierto tiempo para que todas las personas que tengan o que pasen a un régimen de confianza tengan que usar dispositivos de monitoreo electrónico para facilitar su ubicación y permitir la rápida respuesta del policial. Yo te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de, valga redundancia, de alguien que no tiene que ver con crimen organizado, digamos, una persona que, digamos, ha tenido un excelente comportamiento, ya es hora de que se le aplique algún beneficio, etcétera. No estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de qué sé yo, de un hurto, por decirte algo, o estamos hablando de un delito menor. Entonces, básicamente lo que estoy entendiendo es que el tema es más, yo también lo estoy entendiendo de que no solo en ejecución de la pena, sino durante el proceso penal. Entonces, que vos le quites esos, digamos, una medida cautelar, como lo es firmar cada cierto tiempo, que eso es una medida, digamos, cautelar para efectos de lograr que la persona, digamos, mantenga un compromiso, una cercanía con el sistema judicial, que demuestra eventualmente que no se le tiene que poner otra medida más gravosa. Si vos lo que haces es que le pones una tobillera, primero lo estás perjudicando a esta persona, porque la tobillera crea un impacto social, crea un impacto psicológico personal, y la tobillera está diseñada para otro efecto, que es básicamente lograr la ubicación de una persona en tiempo real, saber por dónde ha andado. Entonces esto serviría, por ejemplo, a una persona que como medida cautelar no se pueda acercar a tal lugar, no sé, al domicilio de la víctima, por decir algo. Entonces en ese caso funcionaría. Esto actualmente se da, pero el problema es que vos no sabes, por ejemplo, si al ponerle una tobillera electrónica a alguien, esta persona puede seguir, digamos, estando en la calle, podría seguir perfectamente delinquiendo. Yo puedo estar haciendo, no sé, planes criminales con una tobillera tranquilamente. Entonces, esta parte, no sé, me parece que, por lo menos de lo que yo leo de ese brochure que tengo del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la prensa y es público, yo no le digamos que no sé, me parece como que o no lo estoy comprendiendo bien, o quien hizo este resumen, que espero que no haya sido la inteligencia artificial, me parece que le faltó ahí poner en qué casos concretos y en cuáles no. Entonces, ese lo tengo ahí como dudoso, como que no me hace clic. No digo que del todo haya que descartarlo, simplemente que no comprendo bien, digamos, la finalidad. Cuando se combate el crimen organizado hay que trazar una finalidad con un plan específico, y aquí la verdad no me termina de rascar. Muy bien, vamos con uno más antes de ir a la pausa muy rápidamente para que después nos alcance el tiempo. Sí. A propósito de Cruzitas, se aumentan las penas por explotación minera ilegal, pues asocia esa actividad al crimen organizado. Se establecen castigos
de hasta 10 años de cárcel explotar, procesar o extraer recursos minerales de terrenos del Estado o de zonas privadas. ¿Qué te parece ese? Mira, ese me parece bien por una razón. Ya nosotros tenemos un código de minería, pero como toda la mayoría de leyes en Costa Rica son viejas. Entonces aquí tenemos un código de minería del año 82. En términos generales uno podría decir que la minería ilegal es una explotación o exploración o extracción o beneficio o transporte o inclusive hasta comercialización de recursos minerales realizada al margen de la ley. Hasta ahí digamos que eso es lo que uno podría decir como minería ilegal, digamos que hasta hoy en día. Lo que pasa es que, como yo te comentaba en minutos atrás, hoy en día la minería es una forma de lavado de dinero. La minería es una forma, digamos, de generar ganancias exponenciales, que ya se agarró, digamos que ya fue capturada por las manos del crimen organizado. O sea, el crimen organizado está en lo que deja mucha plata. Entonces ellos dijeron, mira, wow, esto está dejando pero muchísima plata, esto es parte de nuestro menú, vamos a incorporarlo. Entonces, ese tipo de cuestiones ya no estamos hablando del que vino y se metió en una propiedad para sacar ahí un tajo y no sé, y sacar una piedrita, y no, ya aquí estamos hablando de grupos peligrosos, organizados, criminales, transnacionales, que tienen personas dedicadas a, digamos, a generar esto que causa muerte, que causa extorsión, sicariatos, etcétera, etcétera. Entonces, está quedando como parte del crimen organizado. Y yo siempre he dicho que las leyes en Costa Rica tienen que ser actuales y específicas. Y si aquí vamos a poner una nueva norma que sea actual, que sea específica, que sea más especial y más técnica que lo que tenemos hasta el momento, y con penas mayores, pues por supuesto que lo veo, digamos, especialmente atinente a un tema como Cruzitas, que tanto ha dado de qué hablar y que nadie ha querido ponerse los guantes y ponerse a trabajar en eso, pero que está generando muchísima destrucción, y que eso hay que controlarlo sí o sí, porque inclusive de un problema negativo como es ese, si se controla bien, se podrían sacar hasta eventualmente recursos para que las personas prosperen en esa zona del país. Entonces, esa yo sí me parece muy bien. Le agrego que en la zona de Cruzitas la corrupción campea. Nosotros recibimos de nuestro buen amigo Flecha, a quien saludamos allá en la zona de San Carlos, un video para que se lo hiciéramos llegar al señor ministro, se lo hicimos llegar a don Gerald el día domingo. Inmediatamente nos contestó y dijo que se le iba a poner atrás, y el día lunes se hizo un operativo para fiscalizar a los policías. ¿Por qué? Porque se veía en la parte de tablillas donde estaba una patrulla de policía fronteriza. Creo que esa policía van a tener que revisarla muy bien a lo interno, donde estaban unos oficiales y habían más de 120 personas ilegales subiéndose a un autobús enfrente de los policías que no hacían absolutamente nada. Se lo enviamos al señor ministro, y ayer nos volvieron a decir de la zona de San Carlos, el amigo Flecha de Flecha TV nos decía, mire, cayó la policía y ahora sí están supervisando a esta gente. Lo que pasa es que son muy vivillos, ahora están haciendo, entonces dicen que hacen un operativo de control, pero lo hacen en el centro de Los Chiles, y de tablillas a Los Chiles hay aproximadamente 8 o 9 kilómetros, lo que quiere decir que en esos 8 o 9 kilómetros también se pueden bajar antes de llegar al punto final. Vamos a ir nosotros a una pausa acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, y continuamos con nuestro invitado, el licenciado Acuña, para que nos siga explicando los proyectos presentados por la presidenta Laura Fernández. Continuamos. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si mencionamos el fenómeno del Niño, casi todo mundo entenderá que nos referimos a un fenómeno atmosférico, ante el cual nos hemos acostumbrado de tal forma que con indiferencia casi ni reaccionamos. Pero el Niño es una manifestación del clima que, según Peter Italas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial,
aumentará considerablemente la probabilidad de romper récords de temperatura y desencadenar un calor más extremo en muchas partes del mundo. Y él es solo una voz del coro mundial que manifiesta lo mismo. Vemos venir el problema, pero mal en nuestra reacción y mucho peor en previsión, porque ya sabemos que ante el calentamiento global hay más sequía y ahí aparece un problema que no es del niño, es de los viejos como yo, que por décadas hemos tenido la responsabilidad en la conducción de nuestro país, que goza de agua en abundancia, pero mal administrada institucionalmente en reflejo de una ciudadanía maleducada que desperdicia, deforesta, contamina, etc. ¿Cuántas décadas ha tenido acueductos y alcantarillados para generar embalses, canalización y aprovechamiento del agua en serio? En manos de nuestra generación, el ICE, INDER, HABDEVA, Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros debieron actuar ante este tema de forma contundente desde hace años. Pero nos hicimos viejos y quedamos sin reacción ante un niño que se vuelve grande. Recursos naturales tenemos para protegernos en mucho, pero ¿habrá recurso humano para actuar y dejar de hablar? Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Lo invitamos a reflexionar. Si usted tiene amplios conocimientos, pues bendita la hora. Y si le pasa como a nosotros, que muchas veces necesitamos nutrirnos de nuestros invitados, como es el caso hoy con el máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado, pues todos vamos aprendiendo. Aprendemos de nuestros invitados y si tiene alguna otra inquietud, pues uno se dedica a investigar un poquitito más. Vamos con algunos mensajes que nos han venido llegando a través del WhatsApp 83414142. 83414142. Muy buen día. Juicios en un mes. Nos quieren cerrar el Poder Judicial, seguro al estilo Bukele. Gracias y bendiciones, nos dice María R. Gracias María R por ese comentario que nos envía, invitando a la reflexión de nuestros oyentes. Viene otro por acá, Eduardo Rojas nos envía un video que lo vamos a ver ahora después, porque obviamente no podemos ver videos cuando estamos al aire. Igualmente Edgar el Tocayo desde Pérez de León dice: qué bien que habla este caballero, me encanta, me gusta, así, con lo que ponen las gallinas y con conocimiento de la academia, así habla este licenciado. Felicítelo de mi parte, don Edgar, y felicito públicamente al licenciado Acuña Leandro por su manera de expresarse, por invitarnos a la reflexión y por quitarnos el antifaz para que podamos ver bien. Eso es lo que dice Edgar desde Pérez de León. Gracias Edgar, muchísimas gracias, tocayo. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice, vamos a ver por acá, dice, parece contradictorio, mientras se crean leyes para el combate del narcotráfico, le reducen el presupuesto al Poder Judicial y ni qué decir al Ministerio de Seguridad Pública con patrullas descompuestas, etcétera, etcétera. Saludos al máster Acuña Leandro, atentamente, ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Bueno, un saludo a un buen amigo, experto en temas también de seguridad, el licenciado Mario Arias, costarricense, radicado en Nueva York. Ahí está tomando cafecito de Costa Rica para quitarse el frío de Nueva York, que está bien frío eso por allá. Un abrazo, Mario, a la distancia, y gracias por escucharnos a través de la página de Facebook nuestra, licenciado Mario Arias. Vamos a ver si logramos coordinar con él una entrevista en los próximos días, que en los últimos días nos ha sido muy difícil. Cada vez que lo invitamos es una persona con una agenda muy llena y se nos ha hecho difícil, pero vamos a tratar de entrevistarlo desde Nueva York. Viene otro por acá, otro mensaje por acá, dice, vamos a ver, el doctor Valenzuela dice, buenos días,
Sí, me parece excelente lo que está haciendo la presidenta, tratando de fortalecer las leyes para blindarnos contra la delincuencia, no importa de dónde venga. Lo que no me gusta es que la presidenta tiene los mismos gritos y alaridos que tenía Rodrigo Chávez, dice el doctor Valenzuela, y continúa diciendo el doctor Valenzuela: no me gusta su gritadera, no me gusta esos desplantes, no me gusta la mala crianza, no me gusta ese tonito, parece una persona tóxica y no la presidenta que merece el respeto de todos nosotros. Gánese el respeto, presidenta, diga lo mismo pero con educación, no es necesario pegar 4 gritos, le dice el doctor Valenzuela. Y finalmente dice, deje de estar buscando culpables, ve que usted se le volvió la medalla. Usted decía que bueno, lo que decíamos nosotros ahora, usted decía que el Poder Judicial estaba corrupto y que se le metió hasta el tuétano, y ayer don Gerald Campos, con transparencia, con el viceministro y el director de la PCD, tuvieron que salir allá a Limón a detener a policías y junto con la Fiscalía, a policías de policía fronteriza y policías de tránsito implicados y facilitando el narcotráfico. Aquello que decía Rodrigo Chávez, que no iba a salir ni un gramo más, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se le metieron hasta el tuétano al Ejecutivo, dice el doctor Valenzuela. Y dice algunas otras cositas más. Doctor, me disculpa que lo corte, pero es que el tiempo apremia. Vamos por acá, Francisco Cascante Segura, le mandamos un saludo, igualmente a Porfirio, allá en la municipalidad de Sarapiquí, que está en sintonía de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Viene otro por acá, vamos a ver, Marcela nos dice que le gusta el programa. El licenciado Marco Badilla Chavarría, mire qué bien. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted, Juan José. Usted nos decía que tiene una propuesta, nos está escuchando el licenciado Marco Badilla Chavarría, diputado de la República, dice: en sintonía desde carretera, llegué tarde al programa, lo escucharé por la tarde, ocupamos algo más que el endurecimiento de leyes, saludos atentos. Ahora le voy a preguntar a usted si usted ya se las hizo llegar al licenciado Marco Badilla Chavarría, y si no, le vamos a dar cómo comunicarse con él, porque estoy seguro que el diputado Marco Badilla Chavarría lo va a tomar muy en cuenta, las propuestas suyas para fortalecer la lucha contra la delincuencia. Tenemos otro mensaje por acá. La licenciada Sonia Sandí, ex jueza de la República, dice: buen día, presentan leyes pero le quitan el presupuesto al Poder Judicial. ¿Cómo y quién las va a aplicar? Las extradiciones las resuelven jueces, ahora han crecido en cantidad y eso es bueno, pero sin presupuesto será difícil aplicar la ley con la rapidez requerida, nos dice, a quien le agradecemos mucho, la ex jueza Sonia Sandí, que está en sintonía. Gracias, licenciada, muchísimas gracias. Bueno, vamos a retornarle la palabra a nuestro invitado, el máster Juan José Acuña Leandro. Juan José, le empiezo por esa pregunta. ¿Usted le ha hecho llegar esas propuestas suyas de proyectos al diputado Marco Badilla Chavarría? No, más bien, permítame por favor ponerme a las órdenes del diputado don Marco Badilla Chavarría. Mi número es público, yo no tengo ningún reparo en darlo públicamente, lo voy a dar, es 8309-9548, 8309-9548. Me encantaría que alguien de su despacho me llame, me dé una cita, yo me dispongo, me ajusto mi tiempo a su disponibilidad, yo llego y le explico, porque son 12 propuestas que he traído del extranjero que han funcionado. No crean que es nada punitivista, no es nada antidemocrático, no es nada militar, son propuestas muy sencillas, pero sencillísimas, más de lo que se imaginan, que van a ayudar muchísimo al país. Le he denominado reingeniería estratégica del Sistema Nacional de Seguridad para la contención y desarticulación del crimen organizado en Costa Rica. Así que estoy a la orden de don Marco y cualquier otro diputado que quiera escuchar estas propuestas. Muy bien, me parece excelente. Ahora, ¿qué opinión? Dice: muchas gracias, excelente. Desde mi despacho le estarán contactando hoy mismo, dice el diputado. ¿A qué manera? Sí, excelente, me gusta. Así se tiene que trabajar por Costa Rica. Se arrolla las mangas y está trabajando por Costa Rica. Gracias, diputado Marco Badilla Chavarría, por atender la propuesta del máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado, y es un conferencista internacional que lo hemos, inclusive, a Juan José lo he perseguido, en ocasiones lo he entrevistado estando fuera del país también, porque se está dando charlas contra crimen organizado. Muy bien, saludos. Dice el licenciado Oscar Calvo, saludos.
Nos dice por acá, saludos, fue Mario Zamora en la administración tras anterior que cerró la inspectoría y la supervisión del personal. Quedó un grupo de investigadores de 8 a 4 sin recursos. Años después lloramos por la leche derramada, dice el licenciado Oscar Calvo, quien trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública en la Academia Nacional de Policía. Sí, hace falta los organismos internos, para que puedan llevar el control adecuado. Vamos a retornar nosotros con las dos propuestas que nos hace falta. Propone la Presidenta de la República que personas con deudas alimentarias no queden presas, sino que tengan un aparato monitoreo electrónico para que puedan trabajar y así cumplir con sus compromisos, salvo que haya estado un mes en esta condición y se mantenga sin pagar, con lo cual entrarían a prisión. Bueno, aquí yo rápidamente, porque todavía, lo que nos quedan son 5 minutos o 6 minutos, pero antes de cederte la palabra, me llama la atención, y ahí escuché a parte de los asesores de la Presidenta en este sentido, todos lo están cargando al monitoreo electrónico, y quiero hacer público una cosa. Se ha comunicado gente con nosotros del Ministerio de Justicia para decirnos que no tienen suficiente gente para controlar, ni siquiera los que tienen ahora, y que cómo van a hacer sin presupuesto adicional, porque también les quitaron presupuesto. ¿Cómo van a hacer para controlar los brazaletes si ni siquiera pueden controlar los que hay ahora? Que hay brazaletes que tardan hasta 2 o 3 meses dañados en ser cambiados. O sea, ¿cómo van a seguir cargando todos a los brazaletes? Pero ¿qué opinión te merece esto de las pensiones alimentarias? Por ese lado, muchas personas lo ven positivo para que no tengan que ir como cualquier delincuente a la cárcel. Sí, concuerdo con vos en eso que estás diciendo, pero hay un tema que no comprendo en este punto. Insisto, habrá que ver ya el desarrollo o el proyecto como tal. Cuando dice causales de la pérdida del beneficio, dice que incumplir, dice no pagar la obligación alimentaria durante más de un mes. Entonces, al final, si la persona no paga más de un mes, igual va a la cárcel. Yo no entiendo, porque ahorita, recordemos que la ley de pensiones alimentarias se había derogado cuando entró en vigencia el Código Procesal de Familia el 1 de octubre del 2024. Entonces, con este nuevo Código Procesal de Familia se flexibilizó esta situación para que justamente se pudiera pedir autorización por un mes para buscar trabajo, inclusive hasta pagar el monto adeudado a plazos. Entonces, yo básicamente no lo entiendo. Yo lo que te puedo decir es que, este fenómeno del apremio corporal únicamente por no tener plata, porque hay dos tipos de gente que está en la cárcel por pensión alimentaria: el que tiene para pagar y no quiere pagar, y el que definitivamente no tiene plata para pagar. Entonces, esto es algo muy sui generis de Costa Rica. La gente tiene que entender que si nosotros nos vamos a otros países a buscar quién tiene esto, básicamente Costa Rica en el mundo. Por ahí te podría decir que Uruguay, te podría decir que Brasil y algunos estados de Estados Unidos que tienen, cárcel por pensión alimentaria. Pero normalmente estos países lo que hacen es que cuando ya ven que la persona no quiere pagar, porque sí tiene, pero no quiere, ahí es cuando lo penalizan, cuando va a la cárcel, inclusive cuando es un delito. Aquí también hay un delito que se llama incumplimiento de tiene un nombre, de deberes alimentarios. Entonces, realmente aquí yo no lo encuentro como algo novedoso, ni tampoco que tenga que ver crimen organizado, porque si habla de que este beneficio no lo tendrán personas de crimen organizado, eso está bien, porque yo siempre he dicho que hay que hacer una diferenciación. Esto se llama en términos técnicos derecho penal diferenciado, que es establecer un tratamiento jurídico distinto según la gravedad, complejidad y peligrosidad del fenómeno criminal. Pero bueno, esta parte no sé, esta parte tienen que explicármela un poquito mejor, porque no la entiendo bien. Ok, me parece muy bien. Ahora al finalizar me vas a dar los números nuevamente, porque el señor diputado lo está escuchando, iba entrando a una reunión, me pide que se los enviemos, ahora se los vamos a enviar. Ok, magnífico, licenciado Marco Abella Chavarría, me gusta, me encanta, y hay que reconocerlo públicamente cuando la gente trabaja por Costa Rica. Rápidamente vamos al último de las propuestas: proyecto de rangos policiales. Dice, para cambiar la nomenclatura policial de manera uniforme con otros países, lo cual facilita la cooperación internacional. Según Fernández, además, la mandataria dijo que establece requisitos para jefaturas policiales y evitar que se hagan nombramientos antojadizos. Esos son los famosos nombramientos de argolla o nombramientos por a dedo que se han hecho. ¿Qué le parece esto de volver a coronel, capitán, sargento, etcétera, teniente, etcétera, y no comisario, subcomisario, etcétera?
Mira, a mí me parece bien, aunque en principio uno podría decir esto qué relevancia tiene, pues tiene mucha relevancia por una razón. Existen diferentes nomenclaturas a nivel mundial, dependiendo del país, que son o militares o policiales, pero ambas son, digamos, la columna vertebral de la organización policial. Si usted está en un operativo y de repente por allá viene un funcionario, dice abran fuego, pero por allá el otro dice no abran fuego, ¿usted a quién le hace caso? Entonces, para eso es como en una empresa, usted tiene que saber cuáles son sus funciones y su puesto. O sea, si usted es vendedor, usted es vendedor. Usted no puede ser vendedor, pero al mismo tiempo gerente y al mismo tiempo zoila. Entonces, usted tiene que tener bien definidas sus funciones. Entonces, cuando hay una consolidación en la nomenclatura, pues se define perfectamente una cadena de mando, hay responsabilidades, si algo salió bien o mal, se le puede atribuir a una única persona, digamos, se permite también el tema de la especialización y la carrera, y además mejora la coordinación institucional, y especialmente, digamos, en temas de crimen organizado, toda la parte de planificación, de dirección, la parte táctica, operativos y de la ejecución en campo, eso por supuesto que también ayuda cuando tenemos esas nomenclaturas bien definidas. Entonces, indistintamente cuáles sean las terminologías, porque insisto que cambian dependiendo del país, pero que estén bien definidas y que se sepa cuáles son las funciones de cada uno, eso a mí me parece una propuesta importante. Muy bien, me parece excelente, dice doña Ligia Garro, que lo felicita por su exposición. Quiero mandarle un saludo hasta Pensilvania al costarricense oriundo de la zona del Guarco, conocido en las redes sociales como Hakuna Matata. Él trabaja en una compañía multinacional costarricense que tiene un excelente puesto allá. Radica junto con su familia. Un abrazo hasta Pensilvania. Ahí también se está quitando el frío de Pensilvania con un buen cafecito de Costa Rica. Licenciado, lo invito a que escuche nuestra reflexión final. A usted y a los miles y miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes les tenemos nuestra sección, la reflexión final. La seguridad ciudadana constituye una de las mayores preocupaciones nacionales y exige respuestas firmes, eficaces y técnicamente fundamentadas. Las reformas legales pueden convertirse en herramientas importantes para enfrentar nuevas formas de criminalidad, siempre que respeten la Constitución, los derechos fundamentales y el equilibrio entre seguridad y justicia. El reto consiste en construir un sistema penal moderno, eficiente y respetuoso del Estado de Derecho, donde la lucha contra el crimen organizado se complemente con instituciones sólidas, recursos adecuados y políticas públicas integrales. Solo así Costa Rica podrá fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia una sociedad más segura y más justa. Muchísimas gracias, licenciado. Yo le agradezco mucho. Gracias a vos. Y gracias a vos, a todos los oyentes, gracias por la invitación, y estoy a las órdenes de cualquier compatriota, de cualquier puesto, de cualquier partido político, de cualquier trinchera, de cualquier metro cuadrado que quiera que de alguna manera pues compartir conocimientos con una tacita de café. Ahí estaré para ayudar en lo que pueda. Gracias al máster Juan José Acuña Leandro, experto en Derecho Penal, Seguridad y Crimen Organizado, conferencista internacional en estos temas, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y de compartir con los miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Si usted quiere descargar este programa, les recuerdo, tenemos un canal en YouTube, estamos como Programa Radial Horizontes. En YouTube, Programa Radial Horizontes. En Spotify, también estamos Programa Radial Horizontes. Y en Facebook, Programa Radial Horizontes, también para que pueda descargar este programa. Nosotros nos vamos mañana a 7:20 de la mañana, siempre aquí 96.3 FM. Regresa. Y recuerden, muy importante, súmese al canal de WhatsApp de Programa Horizontes. Búsquenos el canal Programa Horizontes en WhatsApp. Dele clic, es totalmente gratuito para que esté debidamente informado. Buenos días. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia.